Amén. Muchas gracias. Señor le bendiga. Un feliz sábado para todos. Les traemos saludos de los hermanos allá en Nicaragua, los Tres Ángeles también, porque el Señor está teniendo un remanente que se está preparando alrededor del mundo. Gloria sea a Dios. Le doy tantas gracias a Dios que me permite nuevamente estar aquí con ustedes. Segunda vez. La vez anterior estuvimos hablando sobre los eventos finales, pero con la ayuda del Señor hoy estaremos preparándonos para que sepamos cómo el conflicto se está desarrollando. Así que agradecido mucho con nuestro Dios y pues que el Señor nos dirija en esta hora. Siempre tengo como costumbre, antes de empezar el estudio de la Escritura, pues encomendarnos al Señor, porque este servidor simplemente es un instrumento, la obra es de Dios, y pues los invito a aquellos que podamos doblar nuestras rodillas para consagrarnos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amado Padre, te agradecemos, Señor, tu misericordia de regalarnos este nuevo día, Padre. La oportunidad de venir a adorarte en espíritu y en verdad, en este lugar, Señor, que ha sido apartado para adorarte a ti en espíritu y en verdad. Rogamos, Padre, que al venir a tu presencia examines nuestros corazones. En lo que te hemos ofendido, perdónanos. Dirígenos, Dios del cielo, esta es tu obra, este servidor solamente un instrumento. No soy digno de predicar tu evangelio, pero me pongo en tus manos para que tú, oh Señor, dirijas todas las cosas y que pueda ser un mensaje de fortalecimiento en preparación para tu venida. Así que, amante Dios, suplicamos tu bendición para cada uno de los que ya llegamos, aquellos que nos están viendo también a través de la televisión y la radio, escuchándonos, que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor, y gracias por la oportunidad de servirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues comprendiendo que estamos yendo a través de la señal, entiendo que a diferentes continentes, gloria sea a Dios, porque el Señor está teniendo y está preparando un pueblo para su pronta venida. Entonces vamos a estudiar estos temas en este día y vamos a navegar a través de la historia desde el pasado hasta el muy cercano futuro, para que podamos prepararnos para los eventos que vienen. Sabemos que a esta tierra se le ha dado un tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia pues está concluyendo. La inspiración nos dice de que la crisis que vendrá caerá como una sorpresa abrumadora. Sin embargo, el pueblo de Dios ha recibido instrucción para que pueda prepararse y para que podamos pasar ese tiempo de angustia. Así que con eso en mente vamos a estudiar el santuario, que es el fundamento de nuestras enseñanzas, de nuestras creencias. Pero lo vamos a ver desde la perspectiva del tiempo, a través del tiempo, cómo el Señor ha estado guiándonos paso a paso en el tema del santuario. Hemos tenido la lectura bíblica que ha sido Salmo 96:6, que nos dice: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Nosotros sabemos, según el relato bíblico, de que el Señor le hizo una promesa a Abraham, que iba a ser una gran nación. Ese pueblo se multiplicó, creció, pero llegó a ser esclavo de Egipto. La Escritura también nos relata cómo Dios, con mano poderosa, los libertó de Egipto. Luego, Dios, al libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y los guió a través del desierto, donde les explicó su plan de salvación a través de una importantísima ilustración, la cual es nada más y nada menos que el santuario. La Escritura relata de que el Señor, la presencia de Dios, se manifestaba ahí de noche a través de una columna de fuego. Y durante el día era una columna de nube, ¿correcto? Así que eso indicando de que Dios estaba siempre presente, por eso es el gran yo soy. Y la Escritura nos enseña de que Dios no cambia. Él también está hoy presente con cada uno de nosotros. Así que aquí vemos un gráfico
de la estructura del santuario allá en el desierto, comprendemos que estaba dividido el edificio propiamente dicho en dos compartimientos y afuera teníamos el atrio, donde en el atrio encontrábamos dos muebles que eran el altar del sacrificio y luego el lavacro, y una vez que se atravesaba la cortina entraríamos al lugar santo, el primer compartimiento. Ahí teníamos tres muebles, la mesa de los panes, el altar de incienso o de oración y luego el candelabro. Y luego otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Interesante que también en la Escritura nos enseña de que había solamente un sumo sacerdote. Habían varios sacerdotes, pero solamente un sumo sacerdote, el cual hacía el sacrificio anual, el sacrificio o el servicio de la expiación, ¿verdad? Él era el que podía entrar en los dos compartimentos. Los sacerdotes regulares solamente en el lugar santo, pero el sumo sacerdote podía hacer la expiación una vez al año. Así que nos preguntamos en esta mañana, ¿dónde está el santuario original que Dios le mostró a Moisés como modelo? ¿Dónde estaría? En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24, y de paso es bueno tomar nota para después repasar, porque este mensaje tenemos que llevárselo a las personas allá afuera. El mensaje del santuario, especialmente el del santuario celestial, el Señor se lo ha encomendado, aunque está en la Biblia, pero solamente el pueblo adventista del séptimo día lo ha abrazado y Dios nos ha enseñado eso. Entonces este mensaje tenemos que llevarlos a otros. En Hebreos 9:24 la Escritura me dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sigue diciendo, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿se presentó cuántas veces? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ok? Así que vemos acá que nos está diciendo que es el santuario que está en el cielo. Y luego Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2, me dice la Escritura, note bien este texto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Verdad? Sigue diciendo el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Correcto? Gloria sea a Dios. Esa es la enseñanza bíblica. Entonces, en esta mañana, con ese contexto en mente, queremos preguntarnos ¿por qué Satanás odia el santuario? ¿Por qué trata de eclipsarlo de nuestra vista? ¿Por qué razón Satanás odia el santuario? Bueno, bendito sea Dios porque el pueblo remanente tiene características. Una de ellas es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo. En el testimonio de Jesucristo nos ayuda a comprender las cosas que aunque están en la Biblia, pero aquí nos amplía y nos aclara más, ¿correcto? Ahí nos dice en Señales de los Tiempos, de octubre 17, Satanás trata de velar a Jesús de nuestra vista para eclipsar su luz, porque si logramos captar un poquito de su gloria, seríamos atraídos a Él. Entonces, por eso el maligno siempre está eclipsando el santuario, siempre está eclipsando la obra de nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué en el santuario el Cordero representaba a quién? Al Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista cuando vio, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero de Dios. Muy bien, entonces ahora, en esta hora nos preguntamos, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, ¿dónde van esos pecados? Otra vez,
Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, ¿dónde van esos pecados? Muy bien, el registro bíblico me dice de que nosotros necesitamos, vamos a verlo de esta gráfica acá, en el libro de Levítico, porque viene usted, a través de la sangre del cordero, el sacerdote podía entrar al santuario. Y en Levítico 4:29, la Escritura nos dice que cuando venía el pecador, tendría que traer un cordero o una ofrenda. Y dice que pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, un poquito más para atrás, Levítico 4, del 4 al 6, la Escritura me enseña: traerás el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Imaginémonos la escena. Estaba el campamento hebreo y ahora el pecador, cuando era redarguido por el Señor que había cometido pecado, tenía que caminar por todo el campamento. ¿Cómo se sentiría ese individuo? Abochornado, humillado, con dolor por haber pecado, ¿cierto? Y venía y traía el cordero, el becerro, y luego en el versículo 5 dice que, y el sacerdote ungido tomaría de la sangre del becerro y la traería al tabernáculo de reunión. ¿Quién degollaba a la víctima? ¿El sacerdote o quién? El pecador mismo. Porque el pecador mismo tenía que ver que una víctima inocente estaba pagando por él, porque el pecador era él. Y eso eran lecciones que debían enternecer el corazón del pecador. ¿Usted cree que con esa acción ese pecador quisiera volver a pecar? Claro que no. Le debería haber dolido en su corazón, ¿cierto? De igual manera nosotros hoy, una vez que Él nos ha perdonado, nos debe doler ofender nuevamente al Señor. Pero la Escritura dice entonces que esa era la parte de él, y luego el sacerdote recogía la sangre y la introducía al velo. Versículo 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Así que esa era la ceremonia que se celebraba ahí, y de aquí podemos captar, comprender principios para nosotros hoy. Muchas personas dicen, no, que ya el santuario o esta ceremonia ya no se usa. Bueno, la parte literal es correcto, no se usa porque ninguno de nosotros está trayendo un becerro, un cordero, ¿verdad? Pero sí, todavía el cordero, nosotros todavía necesitamos un cordero y un sacerdote para poder transferir nuestros pecados al santuario. O sea que los principios todavía están vigentes. No necesariamente el santuario literal, porque el Cordero de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces Cristo es nuestro sacrificio. Pero nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, Él nos convence de pecado. Y luego, el Espíritu Santo, necesitamos al Señor Jesús, que intercede como Cordero y sacerdote. Así que el Espíritu Santo, y de paso, porque hay un movimiento que dice que el Espíritu Santo no es Dios, pero es la tercera persona de la deidad, del trío celestial. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo a cada paso. Él es el que me convence de pecado. Él es el que me hace ver mi condición de que estoy, si no me arrepiento, perdido. Y es el Espíritu Santo el que me enseña toda la verdad. ¿Correcto? Entonces, ese movimiento podemos comprender que es un movimiento peligroso y es un movimiento del maligno, porque el pueblo de Dios en estos momentos necesitamos más que nunca la obra del Espíritu Santo. Todavía Él, si no hemos endurecido el corazón, nos sigue redarguyendo de pecado. Y entonces Él nos lleva al Señor Jesús, y el Señor Jesús, ¿qué hace? Él intercede como Cordero, porque ya dio su sangre por nosotros y ahora está como sacerdote. Luego Él, con sus méritos, intercede por nosotros ante el Padre, y luego los pecados
son llevados al santuario donde el Padre los perdona y limpia. Gloria sea a Dios. Podemos ver al trío celestial trabajando en armonía acá, ¿cierto? Porque siempre han estado presentes. Y él no cambia, el Dios del cielo no cambia. Por eso la Escritura me dice que en Juan 1, verso 1 al 9, cada vez que nosotros, porque el enemigo trata siempre, aunque ya fuimos perdonados, trata de llevarnos para atrás nuevamente. Y una de las trampas que hace es ponernos tentaciones para que caigamos y luego nos lleva a la desesperación. Pero Dios en su misericordia nos dice que si después de haber sido nacido de nuevo, convertido, llegamos a ofender a Dios, pues con actitud humilde y con dolor en el alma, debemos ir a Él. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Dios del cielo, ¿cierto? Porque siempre está Él viviendo para interceder por sus hijos. Durante el tiempo de gracia, habrá un tiempo en que Él va a tener que abandonar eso. Y por eso es que nosotros debemos ir creciendo para permanecer en la vista del Dios del cielo sin pecado después de que se cierre la gracia. Por eso ahora debemos estar comprendiendo cómo vencernos a nosotros mismos. Y entonces, volviendo al santuario, encontramos cuando Satanás logra eclipsar a Jesús del lugar del atrio. ¿Por qué? Porque Jesús, como Cordero de Dios, ¿verdad? En el altar del sacrificio, cuando Juan el Bautista lo ve, lo identifica rápidamente y dice, he ahí el Cordero de Dios. Sin embargo, fueron muy pocos los que lo reconocieron, porque los mismos dirigentes lo aceptaron. El libro de Juan, capítulo 1, nos dice que a los suyos vino, y los suyos no solo no lo recibieron, sino que lo odiaron con todo. ¿Cierto? Entonces, hermanos, preguntémonos, este pueblo que se llamaba pueblo de Dios seguía las ceremonias externas, como decíamos anoche, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lleno de odio. Y la Escritura registra de que en un sábado planearon cómo sacrificar al Santo de Israel. Es terrible lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasó? En aquellos días, todos creían en los líderes religiosos. Aún los discípulos abandonaron a Jesús. No reconocieron que el Señor Jesús estaba estableciendo el reino de Dios al morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos creían a los líderes religiosos. Es peligroso seguir a hombres. La Escritura me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Todos nosotros somos hermanos y tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús. Por eso les animo, hermanos queridos, y aún a los que ven en televisión, por radio, que nos están escuchando, le invito a que estudie la Biblia, no solo la lea. Estudiémosla para que sepamos por nosotros mismos qué es lo que dice, porque es nuestra propia salvación la que está en juego. Entonces, no cometamos el mismo error de aquellos que creían en los líderes religiosos y como resultado nuestro amante Salvador es crucificado como el peor criminal del Estado. No solamente eso, también fue crucificado como el peor hereje de la iglesia. Triste la situación. Así que Satanás logró eclipsar al Señor Jesús por medio de ¿quién? De la misma iglesia. La iglesia que estaba supuesta a exaltar al Dios del cielo fue el instrumento que Satanás utilizó para engañar al pueblo. Peligroso. Pero luego el servicio del Señor Jesús avanza al lugar santo y en el lugar santo tenemos 3 muebles. La mesa de los panes, luego el altar de incienso y el candelabro. En el libro de Daniel la profecía nos indica de que iba a haber un reino que se iba a dividir en 4, ¿cierto? Y de esos 4 vientos se iba a levantar un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, eso lo encontramos aquí en el libro de Daniel 8, el versículo 9, dice que después
y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Eso no es nada más y nada menos que la Roma pagana y papal. Todo eso es de la profecía bíblica que conocemos, pero estamos haciendo un repaso para poner la base de lo que estudiaremos más adelante. Aquí podemos ver en este mapa de la Edad Media el paso triunfante de Roma, cómo triunfó hacia el este, hacia el sur y hacia la tierra gloriosa, que fue la marcha horizontal de Roma sobre la tierra. Pero la historia registra que Roma pagana cayó en el 476, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucedió? Ahora la Roma pagana dio su poder, silla y gran autoridad a la Roma papal. Todo eso está registrado en la historia. No estamos atacando ni acusando, sino presentando los hechos, ¿verdad? Luego en el versículo de Daniel 8:10, la Escritura me enseña que este cuerno pequeño se iba a engrandecer también hasta el ejército del cielo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Podemos ver acá, dice que en el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Nos preguntamos, ¿cómo es que se magnificó aún contra el príncipe de los ejércitos? Bueno, lo que hicieron fue ponerle un manto de santidad a una mezcla de paganismo y espiritismo. Y entonces surgió lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Y en el 495, el Papa reclama ser el vicario de Cristo. Al tomar esa posición, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, de que el Papa se exalta sobre el Dios mismo. Al clamar tener el poder de Dios, el Papa se exaltó a sí mismo verticalmente dentro del mundo religioso. Eso no es. Primero lo había hecho horizontal, pero ahora va hacia el cielo, verticalmente. Aquí está, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pueden estudiarlo en casa con más detalle. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Así que para el año ya 538 de nuestra era se estableció ley dominical en el mundo cristiano, la primera vez. Y también hubo otra doctrina que se enseñó, se estableció allí, que todavía hoy permanece. ¿Cuál es esa? El mundo entero empezó a adorar la Trinidad. La Escritura enseña que es la deidad, o como lo llamaron nuestros pioneros, trío celestial. ¿Ok? Los tres grandes poderes. Vamos un momentico al libro de Efesios, capítulo 4. Veamos aquí lo que la Escritura me enseña. Efesios, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 4, Efesios 4:4. Dice la Escritura: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos dioses? Uno, un Dios. ¿Y cuál es Dios? Según este texto. El Padre. ¿Ok? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que nosotros tenemos un Espíritu, el Espíritu Santo, un Señor
y el Padre, ¿correcto? Pero adoramos un Dios verdadero. El concepto de la Trinidad, en algún momento lo estudiaremos, pero es otra cosa totalmente diferente. Los pioneros creían que el Padre es Dios eterno, sin principio ni fin, y su vida no deriva de ninguno, de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, también es Dios eterno, sin principio ni fin, y su vida tampoco deriva de nadie. ¿Correcto? Y la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es Dios eterno, sin principio ni fin. Su vida tampoco deriva de nadie. ¿Ok? Pero la Escritura me enseña tres personas, un Dios verdadero, pero no el concepto de la Trinidad. Porque en el concepto de la Trinidad, la vida de los otros, del Hijo y del Espíritu Santo, deriva del Padre, lo cual la Escritura no lo enseña. Pero tal vez con más detalle lo estudiamos más adelante. El punto era de que a partir de ahí se empieza a enseñar la creencia de la Trinidad, palabra que no está en la Escritura, sino que otra vez es trío celestial, el trío celestial. Dios el Padre, el Señor Jesucristo y luego el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, porque es que hay tantos engaños que se están levantando. Ahora pregunta, si nosotros tuviéramos un error, ¿el Espíritu Santo se derramaría sobre nosotros? Entonces, necesitamos que el Dios del cielo nos aclare los conceptos, porque muchos de nosotros, por lo menos este servidor, venía de la iglesia popular. ¿Sí? Y para este servidor creía el concepto antiguo, pero la Escritura es clara al enseñar que es un trío celestial o deidad. ¿De acuerdo? Y los tres trabajan en armonía para la redención de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Así que al 538 se establece la primera ley dominical y también la creencia de la Trinidad. Pero volviendo al tema del santuario, el Papa se exalta a sí mismo verticalmente dentro del mundo religioso al ponerse del mismo modo en lugar de Jesucristo en la tierra. Nótelo aquí. El hombre ahora va a otro hombre para pedirle perdón de sus pecados. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿Qué dijeron los sacerdotes? Este blasfema, ¿cierto? Pues ahora ellos lo están haciendo. Este blasfema. Pero aquel no, porque aquel era Dios, Cristo, Todopoderoso, ¿verdad? Él sí podía perdonar pecados. Daniel 8:11, entra aquí el conflicto en nuestros días. Versículo 11 dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí, hermanos, la inspiración nos dice que esta palabra, por eso está en blanco, la palabra sacrificio no está en el original, sino que fue añadido por la sabiduría humana. En realidad, la palabra que aparece en el original es el tamid, que quiere decir, por lo menos en inglés, siempre, traduciéndolo siempre, continuamente, diariamente, siempre otra vez, perpetuo. Eso es lo que la palabra también significa, o un sacrificio, o oraciones continuas, o lectura de la Biblia continua, que busquemos al Señor continuamente, como lo dicen estos textos. Si usted toma nota y pone Éxodo 25:30, el Señor dijo, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. ¿Cómo? Continuamente. Eso representa la palabra de Dios, que nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Cómo? Continuamente, para alimentarnos de su palabra. Luego, en el altar de incienso, Éxodo 38, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Sigue diciendo el siguiente texto, en el candelabro, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas
para el alumbrado, para hacer arder, ¿cómo? Continuamente las lámparas, que representan el incienso, las oraciones de los santos. ¿Y cómo deben ser las oraciones de los santos? Continuamente, tamid, buscar la presencia del Señor, orarle al Señor continuamente. Lo mismo, la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo debe ser? ¿Cómo la debemos buscar? Tamid, continuamente, caminar en la presencia del Dios del cielo, ¿verdad? Levítico 6:13, el fuego en el altar, el fuego arderá, ¿cómo? La palabra que pone en el original, tamid, continuamente en el altar, no se apagará. ¿Por qué? Porque la obra del Señor es llamándonos a todos al arrepentimiento. En cualquier momento el pecador puede ir a Él, porque Él está tamid, continuamente intercediendo por nosotros, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria a Dios. Números 9:16. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. ¿Se dan cuenta? La presencia de Dios es tamid, continuamente, continuamente. Y nosotros también tenemos que estar buscando al Señor en la adoración. Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro cuando te dé la gana o cuando tengas oportunidad. ¿O cómo dice? Continuamente. Estemos trabajando, estamos manejando, podemos estar buscando al Señor en nuestra mente continuamente. ¿Correcto? Luego, siguiendo en la adoración, Hebreos 7:25, hablando del Señor Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta? Otra vez la misma palabra, tamid. El Señor está continuamente. Y el pueblo de Dios tiene que estar buscando la presencia de Dios continuamente también, más en estos últimos días. Más en estos últimos días. Hebreos 13:15, siempre en la adoración. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Bendito sea el Dios del cielo. Así que el continuo, o tamid, es usado para describir el servicio del sacerdote en el atrio y lugar santo del santuario. Aquí podemos ver cómo este sacrificio o este servicio es diario. Tenemos que estudiar su palabra continuamente, diariamente. Tenemos que orarle al Señor, tenemos que testificar también continuamente. Ahora, en contraste, el servicio en el santuario celestial, en el lugar santísimo, era una vez al año, el día de la expiación. Ahora vamos a ver cómo Roma papal quitaría el continuo tamid en varias formas. Eso quiere decir que lo iba a quitar en el altar de incienso, en la mesa de los panes, también en el candelabro, en el lavacro y en el altar de incienso. ¿Cómo fue que lo hizo? Bueno, lo primero que hizo fue instituir. Satanás quitó la continua intercesión de Cristo en el sacrificio de su sangre al sustituirlo por otro continuo sacrificio llamado la misa. Una galleta redonda que a través de la transustanciación cree en ellos que se convierte en el cuerpo y sangre de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo está echando por tierra la verdad? Por eso la humanidad cree en ese sacrificio, pero ese sacrificio es falso, falso. La intención aquí es eclipsar a Cristo Jesús, para que el pecador no vaya a Él, sino que se ha implementado un sacrificio falso. Así que de esa manera eclipsó el altar del sacrificio. Y ya el pecador no va a Cristo, sino que creen que es esa galletita blanca. ¿Ok? Luego también iba a echar por tierra el lavacro. En el lavacro
que representa el bautismo y lavamiento de los pies, también el lavamiento diario por la palabra de Dios. En la medida que nosotros oramos y vamos aprendiendo los principios de la Biblia, le pedimos al Señor, ayúdame ahora a vivir estos principios, y Él me va a ir limpiando. ¿Correcto? Eso representa el lavacro. Eso fue reemplazado por el bautismo de infantes. Y note ahora, cada ser humano, miembro de la iglesia y ciudadano del Estado. Eso es lo que está sucediendo cuando llevamos a un bebé a bautizarlo. Forma parte de la iglesia y del Estado. ¿Ok? No nos lo dicen, no nos lo enseñan, pero eso es lo que está. Luego, esto llevó a la unión de la iglesia y el Estado en la Edad Media. Así que eso fue lo que quitó, reemplazó el lavacro. Ya llevamos 2 muebles, ¿cierto? Que han sido eclipsados. Ahora, un paréntesis acá. Cuando nacemos pecadores. Los bebés que nacen pecadores. Eso es una doctrina de Babilonia, del vino de Babilonia. El niño nace inocente. Inocente. Puede escoger el bien o el mal. Pero como ninguno de nosotros fue enseñado, o tal vez algunos sí, en los principios bíblicos. Entonces, como estamos en medio de este mundo y lo que está a la vista es el mal, pues el niño empieza a escoger el mal y el niño se convierte pecador. Podría ser santo. ¿Están conmigo? Entonces, esa creencia de que hay que bautizarlo porque es el pecado original. No, eso no es bíblico. El niño, los niños y nosotros nacimos inocentes, pero escogimos el mal porque no sabíamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el bautismo es cuando ya estoy grande y reconozco mi pecado y le pido perdón a Dios y soy sepultado en agua, como fue nuestro Señor Jesucristo. Él no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos quitaron eso y han dicho de que bueno, el niño hay que bautizarlo. Otra doctrina, y eclipsando también el santuario. Luego, eclipsaron la mesa de los panes. ¿Cómo lo hicieron? La mesa de los panes representa la continua palabra de Dios que estaba sobre la mesa, o sea, tamid. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo reemplazaron? Bueno, note esta cita, se encuentra en el conflicto de los siglos. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. ¿Cómo debemos defendernos nosotros contra las tentaciones y contra todas esas falsas creencias y enseñanzas que se están levantando? Escrito está, la Escritura me dice esto, por lo tanto no acepto lo que tú enseñas, ¿correcto? Entonces Satanás sabe eso, ¿y cuál es el método de él? Eliminar la Escritura. Por eso, hermanos, en esta mañana otra vez, el mensaje es, estudia la Escritura. Hay una promesa acá de que el mismo Señor nos va a enseñar a cada uno de nosotros si nosotros nos esforzamos y buscamos la Escritura y la estudiamos. Él mismo nos enseñará, es el mismo Espíritu y todos sus hijos vamos a ser enseñados por Él. El método de Satanás es poner a un lado la Escritura. ¿Cuántos hermanos habrá? Y yo conozco muchos que siempre dicen ellos, no, es que yo vivo en alabanza al Señor, solo escuchando música. Pero ¿y de la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que debemos de estudiar en primer lugar, para fortalecernos sobre la roca. Eso no es. Así que para que mediten aquellos hermanos que dicen, no, solo alabanza, es que no tengo tiempo para estudiarla, pero yo me mantengo alabando al Dios del cielo en alabanza, dice, solo música. Bueno, cuidado con la música porque es una trampa también. Pero es la Escritura la que debemos de estudiar. Es alimentarnos del pan de Dios todos los días.
Sigue diciendo, aquí el Señor Jesús a cada sugestión del adversario oponía a él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras. Este servidor quería ser sacerdote católico cuando era niño, pero bueno, no me aceptaron cuando me fui a matricular. Pero, gloria a Dios, porque yo sí tengo un sacerdocio y el sacerdocio está en mi hogar, en casa. Ahí soy el sacerdote del hogar, guiando a mi esposa y a mis hijos hacia el reino de los cielos. Pero Satanás sabe que él tiene que eliminar la Escritura para que pueda poner la supremacía del hombre de pecado. Cada uno de los que van a la Biblia, y de paso los amigos que nos están visitando o nos están viendo a través de la televisión, sé que hay amigos de esa iglesia y no estamos atacando, simplemente estamos presentando la evidencia. Lo invitamos a que estudie la Biblia por usted mismo y usted encontrará la verdad. Eso no es, como muchos de nosotros la hemos encontrado. Así que ese es el método del maligno. Él sabe que los hombres necesitan ignorar las Escrituras para que él pueda poner el sistema falso de adoración. Bendito sea Dios por las Santas Escrituras. Note, la Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. ¿Qué hace la Escritura? Exalza a Dios, pero nos pone a nosotros en el lugar que somos, seres finitos. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir las verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Qué interesante. No sé si han escuchado las declaraciones del líder de esa iglesia, donde él ha dicho últimamente que la Biblia es un libro extremadamente peligroso. Oiga, eso es lo que está diciendo ahora mismo, que la Biblia es un libro extremadamente peligroso. Pero la Biblia es una carta de amor de nuestro amante Padre para nosotros sus hijos. ¿Será peligroso este libro? Claro que no, peligroso para ellos, ¿verdad? Porque caen desenmascarados. Oiga, noten, en la Edad Media no se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados, sin principios, interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Así que en la Edad Media, por solo el hecho de que usted tuviera un ejemplar de la Escritura, era reo de muerte. Era condenado a la hoguera por hereje. Tristemente, dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y eso que sucedió en la Edad Media está por suceder dentro de muy poco tiempo. Por eso necesitamos prepararnos. Por eso necesitamos estudiar la Biblia como nunca antes, para que podamos comprender los principios que están involucrados. Dice la inspiración que Roma nunca cambia. Por eso es que ya he estado hablando y dando señales. Por eso se ha atrevido a decir que la Biblia es un libro extremadamente peligroso. No solamente eso, aquí entonces echó por tierra el altar de la mesa de los panes, ¿correcto? Pero ellos siguen avanzando y cada uno de los muebles, cada uno del continuo lo han echado por tierra. Para el año 1984, diciembre 11, apareció esta declaración. En aquel entonces era Karol Wojtyła, el cardenal Karol Wojtyła, pero conocido en el mundo como el Papa Juan Pablo II. Él dice acá, el martes le dijo a los católicos romanos que busquen el perdón a través de la Iglesia y no directamente de Dios. Desde el año 1984. ¿Qué está haciendo? Está impidiendo que nosotros los hijos de Dios vayamos a Él.
Siguió diciendo, el requisito para confesar los pecados a través del sacerdote es uno de los principios fundamentales de la Iglesia Católica Romana. Ese es un principio. Por eso, el católico no va al Dios del cielo, a Cristo Jesús, sino que tiene el sistema de hombres. Y veamos acá lo que ellos inventaron. Es interesante. Es un cuartito con 2 compartimentos, ¿cierto? El confesionario es una estructura de 2 compartimientos. Aquí donde está el pecador, según ellos, el lugar santo o el altar de incienso, y al otro lado, el lugar santísimo donde Dios escucha. ¿Qué es eso? Una blasfemia. Es un engaño. ¿Cierto? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por habernos sacado de ese error? ¿Cuántos oramos por aquellos que están viendo televisión y escuchando la radio y están en ese mismo error? ¿Verdad? Por eso los invitamos a estudiar la Escritura. Sigue diciendo el conflicto de los siglos, la página 53. De paso, esta edición es la del 54, el conflicto de los siglos del 54. Hoy hay muchas de estas citas que ya no aparecen, porque los editores están infiltrados por jesuitas y le han hecho cambio, especialmente cuando se habla del jesuitismo. Así que probablemente en las versiones nuevas no aparezca esta cita, pero sí está en el conflicto de los siglos del año 54 y hacia atrás también. Otra cosa que me vino a la mente es en China. En China, donde está la mayor cantidad de población de gente que vive en este mundo, personas que viven en este mundo, y allá está habiendo un despertar religioso, y allá los libros del conflicto de los siglos están completamente mutilados, y no solamente mutilados, sino tergiversados, y dicen lo contrario de lo que verdaderamente enseña el conflicto de los siglos. Por ejemplo, estas citas, ellos están exaltando al Papa en China. Oremos por los hermanos chinos de allá para que el Espíritu Santo los pueda guiar a la verdad. No solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, ¿han visto de esas por acá, en América Latina? Personas que caminan allí sangrando, qué tristeza, ¿cierto? Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la iglesia. Todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar, según ellos, la ira de Dios o para asegurarse su favor. Escuche eso. ¿Todavía siguen el mismo método? Claro que sí. Note lo que sigue diciendo. Como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. Interesante. El Dios del cielo lo único que quiere es que sea humilde, que me arrepienta, que me duela mis pecados y que vaya directamente a Él. ¿Cierto? Y Él está más dispuesto a perdonarnos y a sanarnos de lo que nosotros estamos dispuestos a concederles regalías a nuestros hijos. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos está llamando todavía hoy. Bendito sea su nombre. Así que ya vimos los primeros 5 muebles, cómo fue echado por tierra. Pero no solamente eso, Él dice la Escritura que se iba a sentar en el trono de Dios, según Él, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo lo hizo? Veamos acá. ¿Qué notan ustedes en este gráfico o en esta foto? ¿Ven acá? O lo que podríamos decir en el lugar santísimo, los 2 querubines, ¿cierto? Entonces noten la blasfemia ahí. Por eso se dice que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. De esa manera entonces el ministerio de Cristo en el santuario celestial fue olvidado. Y eclipsado por este nuevo engañoso y despótico poder, iglesia-estado. Qué triste. ¿Han sido engañados los hombres? ¿Han sido desviados los hombres? ¿Cierto?
Por eso necesitamos y tenemos una gran obra que hacer, llevar esta luz a ellos. Si seguimos con el conflicto de los siglos, el surgimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, dice que las tinieblas se hacían más densas. Eso no es. Entre más toma el control Roma, esto se va a hacer cada vez más tinieblas, más profundas las tinieblas. Hoy hemos llegado a un punto donde se aprueban matrimonios del mismo género, contrarios a las Escrituras. Hoy está de moda el espiritismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las tinieblas son cada vez más densas y cada vez más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle, como dicen en inglés, no matter what. Implícitamente lo que él diga, eso es lo que va a hacer el católico. No, mejor obedezcamos a Cristo Jesús. Note, Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. ¿Está escuchando? Oh, hermanos, el conflicto que nos queda. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que deberían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así que Satanás primero usó a la iglesia judía para eclipsar a Cristo. ¿Y lo logró? Sí lo logró. Ahora ha logrado hacerlo a través de la iglesia romana. El atrio y el lugar santo. Ahora estamos en el lugar santísimo. ¿Quiénes están en el lugar santísimo? Los adventistas del séptimo día. ¿Será que Satanás usará a la iglesia adventista del séptimo día para eclipsar la obra del sumo sacerdote? Pues esto continuará. Lo que sí te puedo decir es que habrá un remanente, porque aquí nos está diciendo que Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra que Él haya elegido a un hombre. Ningún hombre sobre ninguno, ¿cierto? Todos somos hermanos, todos, si estudiamos la Biblia, el mismo espíritu, y nos vamos a unir para exaltar a nuestro Dios y Redentor Cristo Jesús. Así que el tiempo creo que se me consumió. Los invito a estudiar la Escritura y prepararnos para el segundo tema, que será muy interesante. El Señor les bendiga. Feliz sábado. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ese mensaje? El tiempo a continuación es para que los diáconos y diaconisas pasen a levantar las ofrendas de escuela sabática. Y la invitación es para que cada sábado vengamos muy de mañana, para que no nos perdamos nada de lo que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros.
en esta mañana hay unos hermanos que han venido, traen una ofrenda especial y para ellos es el tiempo. Mis hermanos, que la paz de Dios se sienta en el corazón de cada persona que se hizo presente en esta mañana. Vamos a cantarle a nuestro Dios el canto Purifícame. Este canto habla del santuario celestial y lo que cuando estemos en ese santuario ante el tribunal de Cristo. Hermanos, sea honrado el nombre de nuestro Dios y usted deleitado. Jesucristo, quien ministra allí por mí, que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Hacer tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, que tu ley en mi vivir pueda agradar. Sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí.
sea a nuestro Dios. En esta hora, ¿cuántos en esta hora, después de haber escuchado esta breve exposición, nos comprometemos con Dios a prepararnos para lo que viene? Porque, hermanos queridos, cada uno de nosotros será probado para ver hacia quién es la lealtad ahora. Yo sé que hasta los de afuera dicen y reconocen que hay un solo Dios, Él es el único, pero hacen lo que les viene en gana. ¿Cierto? Nosotros, está sencillo. Solamente tenemos que obedecer las indicaciones que están aquí, como un bebé, porque Él es sabio. Cada vez que nosotros pensemos, sí, pero yo pienso, yo creo, yo opino, yo me imagino, estamos en problemas. Lo que el Señor requiere de nosotros es, obedece, hijo mío, y prepárate. Y además, confiemos en Él. Proverbios capítulo 3 dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos queridos, ¿cuánto queremos entregarnos a Dios en esta hora? ¿Cuánto queremos decirle, Señor, derrama tu Santo Espíritu en nosotros? Despiértanos, Padre, porque este conflicto ya está llegando a su final. ¿Cuánto nos entregamos a Dios? Vamos a hacerlo de rodillas para consagrarnos al Señor. Padre nuestro, y qué lindo que te podemos llamar Padre, porque lo eres. He aquí nosotros, Señor, este pueblo remanente de aquí, de Texas, Señor. Padre, te suplicamos que nos fortalezcas, que nos sacuda, Dios del cielo, porque el tiempo va pasando y necesitamos urgentemente prepararnos. Te alabamos, oh Dios, porque no somos un pueblo que se levanta porque le quiso, porque le da la gana, no, sino porque tú nos estás guiando paso a paso con tu palabra. Así que, Señor, en lo que estamos ofendiéndote, perdónanos. Pero quiero orar también por nuestros amados que están escuchando a través de la radio o la televisión. Señor, el conflicto está llegando a su final. Y nosotros nos vamos a sostener firmes en este conflicto siempre y cuando estemos edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso también te rogamos el perdón de nuestros pecados y derrama tu Santo Espíritu. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Continúanos guiando, Señor, en el segundo servicio y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.